Hay personas que nacen con todo y terminan sin nada, y hay personas que nacen sin nada y construyen todo desde cero. Esta es mi historia. La historia de cómo un niño descalzo que vendía dulces en los semáforos se convirtió en el dueño de la cadena de dulcerías más grande de su ciudad. No porque tuviera suerte, sino porque aprendí que la dignidad no se mide en lo que tienes, sino en cómo te levantas cada vez que la vida te tira al suelo. Mi nombre es Miguel, tengo 38 años, nací en la Ciudad de México y pasé los primeros 14 años de mi vida siendo invisible para el mundo. Tengo mi primer recuerdo a los 6 años. No es un recuerdo feliz, es el recuerdo de estar parado en un semáforo descalzo, con una caja de chicles en las manos, mientras los autos pasaban ignorándome. Algunos conductores bajaban la ventana solo para insultarme. Vete a trabajar de verdad. Estás muy joven para estar en la calle. Tus padres deberían darte vergüenza. Pero mis padres estaban muertos. Mamá murió cuando yo tenía 4 años. Cáncer. Papá murió 2 años después. Alcoholismo. Me quedé con mi tía Rosario, que apenas podía mantener a sus propios 4 hijos. Yo era la boca extra que alimentar. El problema que nadie había pedido. Así que a los 6 años salí a la calle. Porque si quería comer, tenía que ganar mi propia comida. Mi tía me dio una caja de chicles. Véndelos, me dijo, y trae el dinero a casa. Durante 8 años, ese semáforo fue mi oficina. Llegaba a las 6 de la mañana. Me quedaba hasta las 8 de la noche. Bajo el sol que quemaba. Bajo la lluvia que empapaba. Vendiendo chicles, dulces, lo que fuera. Los otros niños iban a la escuela. Yo iba al semáforo, los otros niños tenían juguetes. Yo tenía una caja de mercancía. Los otros niños tenían sueños. Yo solo tenía hoy. Mañana era un lujo que no podía permitirme. Aprendí cosas en ese semáforo que ninguna escuela me habría enseñado. Aprendí que la gente puede mirarte y no verte. Que puedes estar en medio de miles de personas y estar completamente solo. Que el hambre duele no solo en el estómago, sino en el alma. Pero también aprendí algo más, algo que cambiaría mi vida. Aprendí que si querías sobrevivir, tenías que ser mejor que los demás. Tenía que vender más que los otros niños en los otros semáforos, y para vender más, tenía que entender a la gente. Observaba, estudiaba, aprendía qué tipos de dulces compraba cada tipo de persona. Las señoras mayores preferían los caramelos de menta. Los jóvenes querían chicles. Los niños en los asientos traseros querían paletas. Y poco a poco empecé a vender más. Mucho más. Los otros niños vendían tal vez 20 pesos al día. Yo vendía 60, 80, a veces 100, porque no solo vendía dulces, vendía una sonrisa, una historia, una razón para que la gente bajara la ventana. A los 14 años, algo cambió. Un hombre en un Mercedes se detuvo en mi semáforo. No bajó la ventana. Solo me observó durante todo el semáforo en rojo. Cuando cambió a verde y los autos de atrás empezaron a tocar el claxon, él no se movió. Se estacionó a un lado y me llamó. ¿Cuánto ganas al día?, me preguntó. Depende del día, señor, entre 80 y 100 pesos. ¿Y cuánto de eso es tuyo? 20 pesos. El resto es para mi tía. Él asintió. ¿Sabes leer? No, señor, nunca fui a la escuela. ¿Quieres aprender? Esa pregunta cambió mi vida. El hombre se llamaba Don Fernando. Era dueño de una fábrica de dulces. Y por alguna razón que nunca entendí completamente, decidió ayudarme. Ven a mi fábrica mañana a las 6 de la mañana, me dijo. Te voy a dar trabajo, trabajo real, y vas a ir a la escuela nocturna. No negocio, o haces ambas cosas o no haces ninguna. Mi tía no quería. ¿Quién va a vender en el semáforo? ¿Quién va a traer ese dinero? Pero don Fernando habló con ella. Le dijo que me pagaría más de lo que yo ganaba vendiendo, y que si ella me dejaba ir, él se aseguraría de que yo siguiera ayudando en casa. Empecé a trabajar en la fábrica. Mi trabajo era simple: empacar dulces, 10 horas al día, 6 días a la semana. Pero tenía un techo sobre mi cabeza durante el día, tenía un salario fijo, y tenía la promesa de educación. La escuela nocturna era dura. Yo tenía 14 años, pero el nivel de un niño de 6. No sabía leer.
Apenas sabía contar. Los otros estudiantes se burlaban del niño grande que no sabía ni escribir su nombre. ¿Para qué estás aquí?, me preguntó una maestra con desprecio. Deberías estar trabajando, no perdiendo nuestro tiempo. Pero había otra maestra, la señora Patricia. Ella vio algo en mí que otros no veían. Se quedaba después de clases para enseñarme. Me prestaba libros. Me enseñó no solo a leer, sino a amar la lectura. Miguel, me dijo una vez, la educación es la única cosa que nadie te puede quitar. Puede que no tengas dinero, puede que no tengas casa, puede que no tengas nada, pero si tienes conocimiento, tienes todo. Durante 4 años viví así, trabajando de día, estudiando de noche, durmiendo tal vez 5 horas, pero cada día era un paso adelante. Cada libro leído era una victoria. Cada examen aprobado era prueba de que yo no era el niño descalzo del semáforo. Podía ser más. Don Fernando me fue dando más responsabilidades en la fábrica. Ya no solo empacaba, ahora ayudaba con inventario, luego con pedidos, luego con entregas, y con cada nueva responsabilidad aprendía más sobre el negocio. Presta atención, me decía don Fernando. No solo hagas el trabajo, entiende por qué lo haces. Entiende el negocio completo, desde la materia prima hasta el cliente final. Y yo prestaba atención, observaba todo, cómo se hacían los dulces, cómo se fijaban los precios, cómo se negociaba con proveedores, cómo se trataba con clientes. Absorbía conocimiento como una esponja. A los 18 años me gradué de la preparatoria. Fui el primero en mi familia en terminar la escuela. Mi tía no fue a mi graduación, pero don Fernando sí, y la señora Patricia. Ellos eran mi familia real. ¿Qué vas a hacer ahora?, me preguntó don Fernando después de la ceremonia. Quiero ir a la universidad, dije. Era un sueño imposible, no tenía dinero, pero don Fernando sonrió. Entonces vas a ir, yo pago. Pero hay una condición. Vas a estudiar administración de empresas, y vas a seguir trabajando para mí, y cuando te gradúes vas a ayudarme a expandir el negocio. La universidad fue el reto más grande de mi vida, no solo académicamente, aunque eso también era difícil, sino socialmente. Mis compañeros eran hijos de familias adineradas, llegaban en autos propios, usaban ropa de marca, hablaban de viajes y fiestas. Yo llegaba en autobús, usaba la misma ropa rotada toda la semana, y mis vacaciones eran trabajar tiempo completo en la fábrica. ¿Qué hace aquí el obrero?, escuché que decían algunos. No lo decían a mi cara, pero lo decían lo suficientemente alto para que yo escuchara. Pude haberme rendido, pude haber aceptado que ese no era mi lugar, pero recordaba al niño de 6 años en el semáforo. Ese niño no se rindió. Este hombre de 18 tampoco lo haría. Me gradué con honores, el mejor promedio de mi generación. Don Fernando estaba en la ceremonia, llorando de orgullo. Sabía que lo lograrías, me dijo. Desde aquel día en el semáforo, supe que eras especial. ¿Por qué yo?, le pregunté. Era una pregunta que había querido hacer durante años. ¿Por qué me ayudaste? Porque vi en ti lo que yo fui, respondió. Yo también crecí en las calles, también vendí dulces para sobrevivir, y alguien me dio una oportunidad. Yo solo estaba pasando esa oportunidad adelante. Don Fernando me hizo gerente general de su fábrica a los 23 años. Era joven para el puesto, y los empleados mayores no estaban felices. Un niño va a dirigirnos, murmuraban, pero demostré que podía hacerlo. Implementé sistemas nuevos, optimicé procesos, expandimos la distribución. En 2 años, las ganancias de la fábrica aumentaron un 40%. Cuando tenía 28 años, don Fernando me llamó a su oficina. Estaba enfermo, cáncer. Los doctores le daban 6 meses. Quiero que compres la fábrica, me dijo directamente. Don Fernando, yo no tengo ese dinero. Te voy a hacer un trato. Me pagas lo que puedas ahora. Y el resto lo pagas en cuotas durante 10 años, sin intereses. ¿Por qué haría eso? Porque esta fábrica es mi legado, y no confío en nadie más que en ti para mantenerla viva. Tú sabes lo que es luchar. Tú sabes lo que significa este negocio. No para mí, sino para todos los empleados que dependen de él.
Con préstamos, ahorros y la ayuda de algunos inversores que creyeron en mí, compré la fábrica. Don Fernando murió 4 meses después. Me dejó no solo su negocio, sino su ejemplo, su creencia de que una persona puede cambiar la vida de otra con solo darle una oportunidad. Los primeros años como dueño fueron aterradores. Tenía deudas enormes, responsabilidad sobre 50 empleados y el peso de honrar el legado de don Fernando. Pero recordé lo que había aprendido en el semáforo: observar, adaptarse, ser mejor que la competencia. Empecé a innovar. Creamos sabores nuevos, empaque más atractivo, productos premium y algo más. Empecé un programa en la fábrica. Cualquier empleado que quisiera estudiar, la empresa pagaría su educación, porque yo recordaba lo que la educación había hecho por mí. 5 años después, abrí mi primera tienda, una dulcería que vendía nuestros productos directamente al público. Fue un éxito. Abrí otra, y otra, y otra. Hoy, a mis 38 años, tengo una cadena de 20 dulcerías en la Ciudad de México. La fábrica ahora emplea a 200 personas, y todas tienen acceso a educación pagada por la empresa. Pero hay algo más que hago, algo que pocos saben. Cada semana visito semáforos, busco niños vendiendo dulces, y les ofrezco lo que don Fernando me ofreció a mí: trabajo, educación, una oportunidad. ¿Por qué yo?, me preguntó un niño de 7 años hace unos meses. Estaba descalzo, con una caja de chicles, exactamente como yo había estado 30 años atrás. Porque yo fui tú, le respondí, y alguien me dio una oportunidad. Ahora es mi turno de dar esa oportunidad a ti. Hasta ahora, he ayudado a 23 niños a salir de las calles. Todos trabajan en mi fábrica, todos van a la escuela. 3 ya se graduaron de la universidad. Uno de ellos ahora es gerente de una de mis tiendas. Me casé hace 5 años con Laura, una maestra que trabaja con niños de bajos recursos. Ella entiende de dónde vengo porque trabaja todos los días con niños como yo fui. Tuvimos una hija hace 2 años. Se llama Patricia, en honor a la maestra que creyó en mí cuando nadie más lo hacía. Y cada noche, cuando la acuesto, le cuento historias. No cuentos de hadas. Le cuento mi historia. La historia del niño del semáforo. ¿Por qué, papi?, me pregunta con sus ojos grandes. ¿Por qué le cuentas historias tristes? Porque no es una historia triste, mi amor, le respondo. Es una historia de cómo tu papi aprendió que no importa dónde empiezas, importa dónde decides llegar. El mes pasado inauguramos la tienda número 20. Hice la inauguración en el semáforo donde pasé 8 años de mi vida. El mismo semáforo, la misma esquina. Este es donde empezó todo, le dije a los reporteros que vinieron a cubrir el evento. Aquí fue donde aprendí que el trabajo honesto, sin importar cuán humilde, tiene dignidad. Que cada peso ganado con esfuerzo vale más que 1000 regalados. Y que el niño que el mundo ignora hoy puede ser el hombre que el mundo respete mañana. Algunos de mis antiguos compañeros del semáforo estaban ahí, los que vendían en las esquinas vecinas. Algunos siguieron en las calles, otros encontraron otros caminos, pero todos vinieron a celebrar. Siempre supimos que serías alguien, me dijo uno. Eras diferente, no vendías por vender, vendías con propósito. Y tenía razón. Incluso a los 6 años, cuando no sabía leer ni escribir, cuando no tenía zapatos ni casa propia, cuando el mundo me veía como invisible, yo sabía algo. Esto no era mi destino. Esto era solo mi punto de partida. La pobreza no define quién eres, define de dónde vienes. Y el verdadero valor de una persona no se mide en su cuenta bancaria, sino en su capacidad de levantarse cada vez que cae de soñar cuando no tiene razón para soñar de dar, cuando no tiene nada que dar. Porque al final, todos somos el resultado de las oportunidades que recibimos y las que decidimos dar. Y el mayor legado que podemos dejar no es el dinero que acumulamos, sino las vidas que tocamos, las puertas que abrimos y los sueños que hacemos posibles para aquellos que, como nosotros, alguna vez fuimos, solo necesitan que alguien crea en ellos.